¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Ucrania. Comenzamos. Número 1. Aunque su forma de gobierno es el de una república semipresidencialista, su nombre completo es simplemente Ucrania, y este nombre es muy antiguo, por lo que no se sabe a ciencia cierta su origen, aunque la versión más aceptada es que es una composición de dos palabras en ucraniano antiguo que significan nuestro país o país nativo. Número 2. Ucrania es el país más extenso ubicado enteramente en Europa, con una superficie similar a la de Madagascar o Paraguay. Sin embargo, si hablamos de territorio en total, es superado por la Rusia europea. Número 3. La estación de metro más profunda de todo el mundo se encuentra en Ucrania, la estación de Arsenalna. Esta se encuentra en su capital, Kiev, y para acceder a ella debes descender por sus escaleras más de 105 metros, es decir, el equivalente a un edificio de 30 plantas. Número 4. Ucrania fue considerada a lo largo de la historia y en la actualidad como el granero de Europa. Esto es debido a varios factores. Primero, en el país suele llover lo suficiente para tener un generoso abasto de agua a lo largo de su territorio. Su suelo es ondulado, por lo que el drenaje de los campos no es costoso. Además que la tierra ucraniana tiene una de las más altas concentraciones de chernozem, o también conocida como tierra negra, que es un tipo de tierra extremadamente fértil, lo cual ha dado como resultado a una de las tierras más productivas del planeta. Número 5. Este país, al estar en un punto estratégico en el continente europeo, ha sido codiciado por muchas civilizaciones, por lo que por estas tierras pasaron desde los vikingos, los mongoles, los otomanos, la mancomunidad polaco-lituana, los cosacos, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro y la Unión Soviética, por lo cual posee uno de los legados culturales más diversos del planeta. Número 6. En actuales tierras ucranianas ocurrió una de las mayores catástrofes del siglo XX, la explosión de la central nuclear de Chernóbil, el año 1986. Esta explosión liberó 500 veces más radiación que la emitida por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, por lo que fue catastrófica para la población de Europa del Este, y con consecuencias que continúan en la actualidad, como la radiactividad de sus ríos y sus embalses. Número 7. Un tramo de la vía férrea de este país serpentea a través de un bosque verde entre las ciudades ucranianas de Kleban y Orshív y ha sido apodado como el Túnel del Amor. Aunque actualmente se lo puede ver como un lugar romántico, durante la Guerra Fría este fue un importante punto de transporte de suministros, tanto militares como nucleares. Número 8. En Ucrania el clima es bastante fresco y no tan frío. En sus tierras predomina un clima continental templado, por lo que tiene temperaturas bastante agradables en verano, con medias de 25 grados, mientras que en invierno las temperaturas oscilan entre los 0 a los -6 grados. Número 9. Pese a que la historia de Ucrania se remonta hace más de 6.500 años, este es un país muy joven, pues surgió tras el fracaso del comunismo, que dio como resultado al colapso de la Unión Soviética. Cuando esa gigantesca nación se comenzó a disolver, los ucranianos tuvieron un referéndum, en el cual el 92% de su población apoyaba separarse de la Unión Soviética, por lo que se procedió a declararse la independencia de este país el 24 de agosto de 1991. Número 10. Ucrania es uno de los países con los ingresos más bajos de Europa, con una economía por habitante similar a la de Belice o Surinam. Esto es debido a varios factores, como que tiene una de las economías más reguladas de Europa, similar a la Argentina, y es considerado el peor país para abrir un negocio por su gran cantidad de regulaciones, similares a las que hay en Venezuela o Bolivia, por lo que no existe mucha inversión extranjera en este país, y sus habitantes tienen pocas oportunidades para hacer prosperar un negocio. Número 11. Hay muchos festivales y ferias diferentes en Ucrania, como el Festival de Vino y Comida, el Festival de Ostrov, el Gogol Fest, el White Nights y el Leopolis Jazz Fest son bastante populares. Además que el Festival Atlas Weekend es uno de los festivales más grandes de Europa, pues atrae a más de 500.000 personas al año. Número 12.
El idioma oficial de este país es el ucraniano, la cual es una lengua eslava occidental. De hecho, es la tercera lengua baltoeslávica más hablada del mundo, solo por detrás del ruso y el polaco. Sin embargo, en el país también se hablan muchos otros idiomas, como el ruso, el tártaro, el moldavo, el húngaro, el rumano o el búlgaro, por mencionar unos cuantos. Número 13. Con un relieve promedio de tan solo 175 metros, este es uno de los países más llanos de Europa, con una altura similar a la de Paraguay o Belice, y sería aún más llano de no ser que por el país atraviesan los montes Cárpatos, que son la segunda cordillera más larga de Europa, aunque la parte ucraniana no es muy alta, con alturas que rondan entre los 600 a 1600 metros. En esta cordillera está el monte Oberla, que con 2061 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto del país. Número 14. En Ucrania y en sus vecinos Moldavia y Rumanía se desarrolló una de las culturas más antiguas del mundo, la cultura cucuteni o tripiliana. Esta fue una cultura neolítica y fueron los primeros habitantes en cultivar las fértiles tierras del país. Se cree que esta cultura existió entre el año 5500 hasta el año 2750 a.C. Número 15. Ucrania es una nación ribereña de dos mares interiores. Al sureste sus costas son bañadas por el mar de Azov, que es considerado el mar más llano del mundo, pues sus aguas tienen una profundidad media de tan solo 13 metros y una máxima de 15 metros, mientras que el mar Negro es mucho más profundo, con profundidades que pueden llegar hasta los 2200 metros. Este mar tiene agua poco salobre y algo fría si la comparamos con las aguas del mar Mediterráneo. Número 16. La comida de Ucrania es muy variada, siendo el típico exponente de la gastronomía del este de Europa. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el vareniki, la okroshka, el banush, los holodets, los nalesniki, el borscht, el holubtsi, el pollo Kiev y el pastel Kiev, por mencionar unos cuantos. Número 17. Más del 70% de la población de Ucrania está constituida por personas de la etnia ucraniana, la cual es principalmente de orígenes eslavos e indoeuropeos, combinada con distintas etnias que se asimilaron en la región, mientras que el resto de su población se compone en su mayoría de rusos, bielorrusos, moldavos y de otras nacionalidades vecinas. Número 18. Aunque este país no es el más poblado ni el más rico, posee un gran ejército, al menos 1.200.000 soldados, entre reservistas y personal activo, por lo que es el segundo ejército más numeroso de Europa, además que ocupa el puesto 25 en el índice de poder militar, a pesar de invertir bastante menos dinero en defensa comparado a otros en el ranking. Número 19. En Ucrania existen alrededor de 4.000 lagos, sin embargo estos son muy pequeños, pues la mayoría de sus aguas son drenadas por sus ríos hacia el Mar Negro. Sin embargo, este país posee una serie de gigantescos embalses sobre el río Dnieper, pero estos son muy viejos, pues fueron construidos en la época de la Unión Soviética, y además están muy cerca unos de otros, por lo que si uno llegara a colapsar provocaría un efecto en cadena que podría ser catastrófico para el país. Número 20. En Ucrania se puede encontrar al conjunto de cuevas de yeso más grande del mundo, la cueva de Optimistichna. Esta es una de las pocas cuevas del mundo que no han sido mapeadas en su totalidad debido a su tamaño y a la complejidad de sus pasillos que lo vuelven un auténtico laberinto. Debido a que esta cueva se compone de yeso, muchos artistas han decidido moldear algunas de sus paredes, por lo que también es una gigantesca galería de arte. Número 21. Cuando Ucrania declaró su independencia de la Unión Soviética tenía más de 1000 ojivas nucleares, lo que era el tercer mayor arsenal de armas nucleares después de las de Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, por propia iniciativa, Ucrania se negó a conservar ese gran arsenal. A cambio, este país fue compensado económicamente por el desarme, además que se le garantizó la seguridad de otras potencias nucleares. Número 22. Debido a la gran cantidad de regulaciones estatales que posee, este país no se ha logrado desarrollar como muchos de sus vecinos. Entre sus principales exportaciones siguen figurando materias primas, como metales y la producción agropecuaria. De hecho, es el cuarto mayor exportador de maíz y el quinto mayor exportador de trigo en todo el mundo. Número 23.
Cuando el kniaz Vladimiro I de Kiev adoptó el cristianismo ortodoxo en el año 988, la cultura de este país fue ligada a esa fe. Aún después de muchísimos años de comunismo y persecución religiosa, la Iglesia Católica Ortodoxa sigue siendo la religión dominante en Ucrania. Número 24. Aunque la mayoría de ucranianos están orgullosos de su país y su cultura, las malas políticas de sus gobernantes alimentaron los sentimientos independentistas en sus regiones con identidad más influenciada por Rusia. Por esta razón, el año 2014, la península de Crimea declaró su independencia para posteriormente ser anexada por Rusia, y luego se rebelaron las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que ha provocado un conflicto militar que continúa en la actualidad. Número 25. En Ucrania el fútbol es el deporte rey y es el más seguido por los ucranianos, aunque también son populares deportes como el básquetbol, el boxeo, el hockey sobre hielo, el rugby y muchos más. Número 26. La bandera de Ucrania se compone de dos franjas, una azul y una amarilla, y estos colores se utilizan desde hace más de un milenio como símbolo de estas tierras. Actualmente se cree que estos colores representan un paisaje, siendo el amarillo por los campos de cereales y el azul por el cielo y las montañas de este país. Número 27. Los inventos provenientes de este país o hechos por ucranianos en otros países han sido bastante importantes para la humanidad, como uno de los primeros prototipos de helicóptero, el disco compacto, el análisis sanguíneo sin sangre, las vacunas contra la peste y el cólera, el bisturí líquido, el kinescopio, el código postal, el avión AN-225 Mrilla o la lámpara de gas, por mencionar unos cuantos. Número 28. En Ucrania se encuentra uno de los edificios históricos más imponentes de Europa del Este, la residencia de los metropolitanos de Bucovina y Dalmacia. Este fue construido durante el dominio de los Habsburgo, entre los años 1864 y el 1882, y presenta un gran conjunto de influencias arquitectónicas, desde el bizantino al neoclásico. Actualmente este edificio funciona como una universidad, concretamente la Universidad de Chernivtsi. Número 29. En Ucrania existe una fauna muy diversa, pues se calcula que existen más de 45.000 especies de flora y fauna a lo largo de su territorio. Entre estas están incluidos los linces, los lobos, los jabalíes, osos pardos, castores, nutrias, hámsters y muchas especies más. Número 30. Todo este legado histórico y arquitectónico, sumado a su hermosa naturaleza, le ha otorgado al país tener 7 sitios considerados como Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Lugares como sus catedrales ortodoxas, ciudades antiguas, grandes palacios y varias áreas naturales únicas en el mundo. Y bueno, este ha sido el video de Ucrania, espero que les haya gustado y si es así, me ayudarían compartiendo este video con todos sus amigos. Recuerda que si quieres apoyar a este canal, puedes hacer una donación voluntaria vía PayPal o unirte a los miembros del canal para así salir en los créditos. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós.